El primer capítulo de la certificación de hacking ético es una introducción al mismo. No tiene laboratorios, pero sí me gustaría explicar un poco de qué va este tema. Bueno, esto es un poco teórico, ya sé que la teoría nos gusta, pero siempre es necesaria para la comprensión de los laboratorios. Voy a intentar resumirlo lo más posible. En primer lugar, saber qué es la seguridad de la información, que es la protección o la salvaguarda de la información que usamos, guardamos y transmitimos. ¿De quién? Pues de accesos inautorizados, de alteraciones de la misma y de la destrucción del contenido de la información. Veamos cuáles son los términos esenciales que tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿qué es una vulnerabilidad? Que es la existencia de una debilidad en el diseño o en una implementación que es errónea, que puede ser explotada, comprometiendo así la seguridad de nuestros equipos y de nuestra información. Exploit. ¿Qué es un exploit? Pues es un programa informático o una parte de un software o una secuencia de comandos que se aprovecha de los errores o vulnerabilidades para provocar un comportamiento no intencionado e imprevisto en un software, hardware o cualquier dispositivo electrónico, como por ejemplo la toma del control de un sistema, la concesión de privilegios de administrador al intruso o el lanzamiento de un ataque de denegación de servicio DOS o DDoS, ataque de denegación de servicio distribuido. ¿Qué es un payload? Pues es una parte de ese malware o de ese código de exploit que nos permite realizar una acción maliciosa o la carga útil del programa, también la podemos llamar así. Por ejemplo, un payload sería borrar los archivos del equipo o activar la cámara o activar el micrófono. ¿Qué es un Zero Day Attack? Es cuando acaba de salir un exploit pero todavía no es conocido. Son brechas de seguridad en el software desconocidas hasta el momento del ataque. Desde este punto hasta que la vulnerabilidad es suprimida mediante los patches que pueden crear los fabricantes, se entra en el momento en el que los hackers pueden explotarla para lograr el máximo impacto en programas, datos, ordenadores, etc. o incluso en toda una red. Cuanto más masivo sea el ataque y menos días hayan transcurrido desde ese día cero, mayor será la probabilidad de que no se haya desarrollado ninguna solución o mitigación y los daños puedan ser más extensos. Sin ir más lejos, creo que todos conocemos el caso de WannaCry, y nunca mejor dicho porque creo que muchos quisieron llorar en ese momento. Veamos el concepto de daisy chaining o movimiento lateral. Esto es, una vez que ganamos acceso a un equipo o a una red, podemos movernos en otros equipos o en otras redes. El doxing. Esta es una práctica mediante la cual los piratas informáticos realizan una labor de investigación para recopilar toda la información posible sobre su objetivo, generalmente información que está publicada en Internet, por ejemplo en sus redes sociales. Existe una metodología para este tipo de recopilación de información que es la metodología de OSINT, que veremos más adelante. Veamos la definición de boot. Boot es un software que puede ser controlado remotamente y ejecutado mediante tareas automatizadas predefinidas, mediante el cual el hacker realiza sus actividades maliciosas sobre Internet. Los atacantes suelen, por ejemplo, infectar máquinas para lanzar un ataque distribuido de denegación de servicio. Veamos ahora cuáles son los elementos básicos de la seguridad de la información. Son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y también podríamos añadir la autenticidad y el no repudio. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de que solamente vean los datos las personas que tengan que ver esos datos, para lo cual aplicamos métodos como por ejemplo la clasificación de los datos, el cifrado de los discos, el uso apropiado de los sistemas o del equipamiento, los permisos sobre diferentes archivos o carpetas, etc. La integridad nos asegura que los datos son tal cual se crearon e incluye el checksum o el hash que verifica que esa información no ha sido modificada. Vamos a ver un ejemplo de esto del hash para que lo entendamos mejor. Vamos a ir a una página que se llama Hash Online Convert. Aquí podemos crear el hash tanto para un texto como para un archivo, ¿vale? De forma que luego podamos comprobar que ese texto o ese archivo no han sido alterados. Vamos a buscar un algoritmo de hash como puede ser el MD5 y vamos, por ejemplo, por hacerlo fácil y rápido, a introducir aquí un texto. Pues simplemente hola. Y calculamos su hash. Es decir, aplicamos este algoritmo MD5 sobre el texto. Le damos a convertir archivo y aquí obtenemos su hash. Bien, me lo copio. Y ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez al texto y vamos a poner una O minúscula
y un punto, es decir, que ya hemos variado este texto. Vamos otra vez a convertir archivo, obtendremos de nuevo su hash, ahí está, y vamos a abrir aquí un momentito en bloc de notas, pegamos aquí el hash primero, el que hemos calculado, con el hola primero, y ahora vamos a pegar el que acabamos de calcular y veréis que no se parecen en nada. En cuanto el documento o el texto en este caso se altera, varía su hash y con esto comprobamos que este no era el mensaje original. Por ejemplo, en muchas páginas web vosotros descargáis archivos y os da el hash del archivo que descargáis. Si vosotros utilizáis o bien esta aplicación online, otras muchas o algunas que existen, por ejemplo, para poder instalar en el equipo y comprobáis el hash y no coincide con el que os dan en la página de descarga, pues significa que ese ha sido modificado y por tanto pues igual puede tener algún bichito. No tiene por qué, pero tal vez. Disponibilidad hace referencia a que los equipos estén disponibles siempre que se les necesite. Así, por ejemplo, una página web en la que se vendan billetes de avión pues debería de estar disponible las 24 horas y todos los días del año. Cualquier problema de disponibilidad que tenga esa página web significa tiempo en el que no va a vender billetes de avión, con lo cual pérdidas de dinero graves para la empresa. Con la autenticidad confirmamos, por ejemplo, que un usuario es el genuino que tiene que acceder al sistema. Por ejemplo, cuando intentamos acceder en una aplicación con nuestro usuario y nuestra contraseña, estos serán verificados en la base de datos y si coincide y ese usuario existe y esa contraseña es la correcta para ese usuario, podremos acceder. Y con el no repudio garantizamos que quien envía un mensaje no puede después decir que no lo ha hecho. Para garantizar el no repudio tenemos, por ejemplo, las firmas digitales. Una firma digital solamente la tiene una persona, solamente sabe esa persona su contraseña, solamente puede ser esa persona quien ha enviado el mensaje. En el próximo vídeo seguimos con el módulo 1 de la certificación de hacking ético y veremos cuáles son las amenazas y los vectores de ataques a la seguridad de la información. No te lo pierdas, un besito, chao.